Bueno, en primer lugar, para operar, digamos, para hacer scalper o para hacer swing, para hacer intraday o algún tipo de trader, uno tiene que tener en cuenta muy bien los marcos temporales. Acá estamos en una temporalidad mensual. Tenemos que saber que en una temporalidad mensual este es mi último bajo, este de acá, y como tal, eh, mi último alto es este, ok, que tiene una zona de oferta. El mercado viene, lo toma y distribuye, rompiendo el último bajo, ok, esto. Yo simplemente miro esto en macro y digo, ok, tengo que esperar otra zona de oferta, una zona cara, para seguir vendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué para seguir vendiendo? Pues porque simple y sencillamente tengo un alto y tengo un bajo, tengo un boss, y todo este es mi rango de operar. Yo no puedo comprar, digamos, en estructura mayor en mes, como lo hacen los bancos, hasta que no me rompa este último alto, este de acá. Cuando el precio venga y haga esto, y pum, me lo rompa, me posiciono acá y acá, posiblemente para una zona de demanda, y seguir comprando como tal. Esa es la idea. Por el momento lo que tengo que entender es que tengo un bajo, tengo un alto y tengo un boss, y que todo esto es un fractal, que como yo opero con la teoría del autista, yo tengo aquí que contar 5 impulsos que los tengo que contabilizar en una temporalidad menor, porque si me voy a ojo, pues puede ser un poquito complicado. Diría que uno, 2, 3, 4 y 5 impulsos. ¿Okay? Que la teoría me dice que después de tener 5 impulsos como estos, debo por ley de tener un retroceso ABC, que me rompa este último, que haga un retroceso y que me tome como tal la liquidez para que continúe distribuyendo. En sí, esa es la teoría. Tengo alto, tengo un bajo, tengo un boss, tengo un boss, tengo un boss, igual me deja un alto, un bajo, y así mismo, así sucesivamente. Entonces, lo que espero es que el precio llegue a una zona de oferta, una zona donde hay mucho dinero, y simplemente siga su tendencia bajista. En eso como tal es donde, en eso fue lo que me baso, en lo que me basé, y es lo del mercado en el momento. Entonces, como yo sé que ya tengo todo un impulso y lo único que voy a esperar es un pequeño retroceso que llegue a esta zona de acá y que me siga distribuyendo. Sabiendo eso, yo lo que hago es bajar a una temporalidad semanal, y bajé a una temporalidad semanal, y aquí se puede ver un poquitico más. Vea que acá tengo el boss. El boss como tal podemos eliminarlo, y lo que tenía acá era un alto y un bajo, un boss, un alto, un bajo, un alto, un boss y otro bajo, un alto, un bajo y un boss, un alto y un bajo que no alcanza a tocar este último, y que inmediatamente me hace una ruptura de estructura o un cambio de estructura. ¿Dónde me lo da? Acá. Tengo alto y tengo un bajo y tengo un boss, y todo este es mi rango operativo. ¿Ok? ¿Qué hace el precio? Hace un retroceso y vuelve e impulsa, me llega a una zona de demanda y me rompe el último alto macro, teniendo en cuenta que esto es una temporalidad semanal. Entonces así me guío. Teniendo esto claro, me enfoco lo que es, este era mi último alto, este era mi alto, este era mi bajo, y acá yo tenía el boss.
Como este alto de acá ya fue roto por este impulso generado acá, me enfoco en conseguir mis 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, y me enfoco en el último fractal. Eso para no hacer tan largo este video, porque estoy en una temporalidad muy grande, mayor. Me bajo a un día, y como en un día yo tengo seleccionado todo mi último fractal de una semana, entonces lo que yo digo es, ok, espero el retroceso, una zona de demanda, y continúo a comprar hasta la eliminación de estos highs de arriba, de estos altos. Como yo sé de dónde estoy y para dónde voy, va a ser mucho más fácil a mí posicionarme. Entonces ya lo único que tengo que saber es que tengo que escoger, en este caso, estas velas esas mechas entrelazadas, para mí son un patrón, como oferta, y como demanda, un overblock más imbalance. Tengo mi overblock más imbalance y tengo una zona de oferta y una zona de demanda. Entonces esa zona de demanda, simplemente lo que yo hago es que voy a bajar a temporalidades menores y voy, digamos, a seleccionar un punto más pequeño, porque pues si selecciono todo eso es un montón de pips. Ese overblock tiene 150 pips, y refinando la entrada me va a dar una entrada de menos 40 pips. Tengo mi zona de ventas y tengo mi zona de compra. El precio hacía esto, vino. Si todo esto es un impulso, entonces acá tengo que tener por ley un retroceso. Retroceso que cuenta de un impulso A, B y C. Y que este es mi último alto y este es el último bajo. Que simplemente espero que me rompa este de acá. Sabiendo eso y teniendo este como mi último bajo y mis últimos altos, veo que el precio obviamente lo rompe este alto que tengo acá, y me voy a una temporalidad de 4 horas en este caso. Bajo 4 horas, hago lo mismo. 4 horas puedo bajar a refinar ese punto de acá, lo que han sido como estas mechas. Podría seleccionar esta mecha de acá y la zona de oferta como tal, que sea también, bueno, esa mecha ahí está bien. Okay. Tengo un overblock más imbalance, más ineficiencia en una vela institucional, y en una zona de demanda tengo esa mecha solita, que es una rejection block en los conceptos de Smart Money. ¿Cuántas veces llega el precio en una temporalidad de 4 horas? Esto fue en varios días. Entonces el precio llega una vez, 2 veces y 3 veces. En este lapso de tiempo hubieron algunas noticias, fue un poco complicado, pero sin dejar la esencia de que tenía un alto, un bajo, y que acá tenía un boss muy leve, y acá para que podemos decir que acá era el boss interno, y que venía en una tendencia claramente bajista, ¿cierto? Alto, bajo, alto y bajo, alto, bajo, y que acá me hizo la ruptura. Como yo entiendo y soy consciente de que acá está mi ruptura, busco una zona de demanda, espero el retroceso y me voy en compras. Me voy a favor de la tendencia en una estructura macro. Yo refiné esta entrada
Esta entrada fue una entrada con 20 pips porque fue una entrada por fuera de la zona, fue algo refinada por fuera de la zona, llegó a un, yo coloco la entrada entre un 25 y un 75% acá. Entonces digamos que todo este era el overflow, esos pips de acá, y que en total tenía 19 pips, por eso la entrada, vea que está con 20 pips, 20.4 pips. Espérate, elimino eso. Estoy en una temporalidad de 4 horas. Es importante tomar eso en la temporalidad de macro. Las estructuras van a ser un poco más claras. Entonces, yo sé que el precio probablemente puede, como ya me eliminó estos altos de acá, todos estos altos, me eliminó todo esto era liquidez, todo esto era dinero ahí recogido, y me lo eliminó con todo este impulso. Como ya tengo todo este impulso, bueno, y tenía una zona de oferta, como tenía una zona de oferta, yo simplemente me posiciono en una venta, porque recuerdo de que estoy en temporalidad de 4 horas. ¿Hasta dónde me puedo posicionar? En una venta. Ok, si acá tengo mi ruptura, simplemente me baso en este bajo de acá. Entonces puedo decir que tengo 1, 2, 3, 4 y 5, que aquí me hace, me cumple un ciclo. Por ende, puedo hacer esto. Marco mi bajo, marco mi alto con mi zona de demanda, que acá está la platica, y marco mi voz. ¿Y hasta dónde puedo vender? Claramente hasta el fractal, el último fractal de 4 horas que me rompe. Por eso es importante entender la fractalidad, la temporalidad y todo ello. Dentro de 4 horas debo de tener todo esto. Acá tengo el boss, tengo un alto y tengo un bajo para no perder. A una temporalidad de 1 hora. Una temporalidad de 1 hora debo de ver mucho más claro los impulsos. Es esencial. Y en una temporalidad de 1 hora lo que tengo es, acá está mi voz y este es mi último alto, aunque es roto con todo este impulso de acá. Este impulso, lo que tengo es un overblock, una zona de demandas, que efectivamente llegó a esa zona de demandas y acá está haciendo un retroceso. Entonces yo me enfoqué para coger toda esta caída en lo siguiente. Tengo entonces un fractal y una zona de demanda y una zona de oferta. Espero un retroceso y tengo un impulso, 2, 3, 4 y 5 impulsos. Me baso en este fractal de acá de 1 hora. Termino esto. Me bajo a 15 minutos. En 15 minutos lo que yo voy a hacer es lo mismo. Si sé que el mercado está en una zona de oferta, es que es toda esta zona de oferta de acá, y ya me llegó a esa zona de oferta, ¿con qué impulso? Con este impulso de acá. Se ve claritico, llegó a la zona de oferta y la rechazó entre un 25 y un 75%. Vamos a ver. Llegó al 50%. Y en el segundo retesteo llegó al 75%. Entonces yo tengo muy claro de que como este impulso llegó a la zona y lo retesteó, entonces tengo alto y tengo un bajo. Todo esto es un impulso, un retroceso, perdón. Un retroceso A, B y un retroceso C. Zona de demanda en este fractal
y me rompe en 15 minutos. Como ya yo tengo que en 15 minutos la fractalidad me dice que voy a tener subestructura de 5 y 1 minuto, yo me bajo a 5 minutos, escojo una vela y simplemente digamos una zona de demanda, porque estoy en toda la zona para vender. Si yo refino esa zona arriba por encima del último alto, claramente va a ser una zona con menos pips, con menos riesgo, con menos pérdida si la operación sale fallida. Es importante tener el riesgo. Entonces voy a marcar esto acá, yo entré acá en esta. Voy a bajarme, a ver, tengo entonces acá, esto es de 15 minutos, fractal de 5 minutos, por eso ahí dice que fractal de 5 minutos. Entonces tenía el último fractal, tengo alto, tengo bajo y tengo un boss acá. Tengo un boss, tengo un alto y tengo un bajo. Bajo a 5 minutos. Yo todas las entradas las hago en 5 minutos. Vamos a volvernos a 5 minutos. Toda la zona de oferta, vamos a ver cuál fue la zona de oferta. Fue uno, el problema sin balance, creo que la tengo. Está lejos. Bueno, no me da para llegar hasta allá. Bueno, no importa. No importa, no importa. Tengo mi voz. Acá está el voz, acá está el bajo. Y acá arriba tenemos el alto. Entonces tenemos un bajo y tenemos un alto y tenemos un voz. Esto es un fractal de 5 minutos, estamos en temporalidad de 5 minutos. Entonces acá hay impulso, retroceso y un impulso en un minuto. Y cuando yo vi esto, yo dije, ok, toda esta es mi zona de oferta. ¿Por qué? Porque el precio lo rechazó. Entonces, cuando yo tengo esto, impulso, retroceso, este es mi último bajo y mi último alto. Y tengo un impulso, tenía que romperme este porque me faltaban 4 ondas, pero no lo hace. Entonces se devuelve y me da un cambio de estructura. Ese cambio de estructura se llama un chat. ¿Qué hago? Zona de oferta, pongo mi posición y hasta dónde me voy a ir con esa posición. Bueno, o sea, 1 hora. Esa posición me la puedo llevar hasta dónde, hasta el último bajo de 1 hora. Todo mi fractal de 4 horas, perdón, a ver, 4. El último bajo de 4 horas, que en este caso sería este de acá, por eso la posición está hasta ahí, 4 horas, porque yo miré la zona de 4 horas. Entonces este era mi alto. Déjenme lloro eso. Como yo era consciente de que tenía un boss acá y que este había sido mi ruptura, por ende desde acá, desde esta zona, desde acá, desde este retroceso, yo empezaba a contar mis ciclos. Y todo esto un fractal de 4 horas. Entonces, ¿hasta dónde debía esperarlo? Hasta el fractal de 4 horas, la zona de demanda,
para seguir en compras. Ahí tengo un cambio estructural en 4 horas, lo cual me rompe esto, pero también me llegó a una zona de demanda importante. ¿Por qué importante? Porque simplemente fue el que hizo la ruptura de este alto de acá. Por eso también es un overblock importante. Y si nos vamos a una temporalidad mucho menor, como en una temporalidad mucho menor, yo puedo bajar a refinar en, digamos, esta zona de acá, donde reaccionó. Vamos a ver. Toda esta mecha para mí es importante. Es una mecha que contiene imbalance, que hizo la ruptura estructural y no se ha liquidado como tal, totalmente, en una temporalidad de 15 minutos. Vamos a llevarla hasta la zona en donde se encuentra el precio y efectivamente vamos a ver cuántos pips hay ahí en esa vela. 8 pips. ¿Puedo operar con eso? Claro que sí. Por eso dejé mi trade, lo hubiera podido dejar correr hasta otros 40 pips, pero no lo hice porque acá tenía una zona de demanda, además tenía mucha liquidación por acá, mucha liquidez, perdón, tenía mucho dinero, entonces yo dije, de pronto se me devuelve y sigue, continúa con su estructura alcista. Pero en fin, de esta manera es como podemos operar eh, en, en temporalidades mayores y en temporalidades menores. En, se puede operar la estructura, digamos, como que micro y del momento, pues claramente que también. Vamos a eliminar todo esto de acá. Esto fue lo que pasó el día de ayer, el día viernes. Vamos a esconder todo esto. Bueno, voy a mostrarle cómo fue, teniendo en cuenta de que ¿dónde está? Esta fue la entrada que hice en 4 horas, la que le acabo de mostrar. Entonces, por ende, ¿puedo yo operar la subestructura? Claro que sí. Y le voy a mostrar acá, esto fue todo lo que yo hice el día 24. Así entré. Ok, eso fue todo lo que yo hice el día 24 para operar la subestructura. Y lo primero que yo hice, como sabía de que ya estaba en un retroceso y que ya había caído demasiado, yo dije que el precio está demasiado barato, y llegó a una zona de oferta y me hizo un cambio estructural con velas, bueno, con tales y todo eso. Yo vengo y miro el gráfico en la mañana y yo digo, me llegó al TP, perfecto. Entonces ahora qué es lo que voy a hacer. Sencillo, yo vi y primero me centré y miré en todo el último fractal. Yo dije, voy a hacer una operación scalper, entonces voy a ver todo mi último fractal, voy a marcar un high de 1 hora, que es un alto de 1 hora, mi voz, que en este caso es esta rayita roja que acá atrás, será mi voz estructural y este era mi voz interno, para que tengan en cuenta. Entonces tenía eso, tenía mi alto, tenía mi bajo, había puesto el FIBO, coloqué una zona de demanda, vamos a hacerlo así. Entonces tenía mi alto,
tenía mi bajo, tenía un boss. Lo que yo estaba esperando era esto, ¿cierto? Venir acá, justo una cara y seguir vendiendo, ya que la estructura micro, o sea, mi scalper se podría decir, es bajista. Es importante por eso saber ver las temporalidades. Tenía un alto, tenía un bajo y tenía un boss. Fue sencillo, bajé a 15 minutos. Dije, bueno, en 15 minutos voy a operar el fractal de 15 minutos. Entonces tengo un impulso, un retroceso, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me deja un bajo y me deja un alto. Escojo mi zona de demanda y en temporalidad macro, en 15 minutos, pues cojo una temporalidad para vender y cojo otra zona para vender. A veces me confundo. Entonces escogí esta zona para vender, teniendo que este era mi voz, este era mi alto y este era mi bajo. Como vi que me hizo un cambio, como acá tengo un cambio estructural, alto, alto y bajo, y me deja un alto. Entonces acá está mi cambio estructural. Por ende ya yo no puedo seguir vendiendo si voy a operar una operación scalper, si voy a entrar en una operación scalper en 5 minutos. Vine y como estaba en mi zona horaria, dije, bueno, interesante, en mi zona horaria a las 6 de la mañana tengo un overblock que no ha sido mitigado. Tengo un overblock que no ha sido mitigado. Tengo acá encima una ruptura estructural. Este era mi chop. Y tengo un bajo. Entonces tengo alto, bajo, un boss. Esto lo llamaría yo aquí liquidez. Esto sería liquidez que viene y la toma con esto. Liquidez es como barrer el dinero que sobra y me deja un alto, por lo que yo no puedo seguir ahí como tal vendiendo hasta que no me rompa eso. Entonces simplemente lo que hice fue que me posicioné en esa zona y puse mi entrada obviamente hasta las zonas óptimas de venta acá, que en este caso era una rejection blow, que es esta de acá. Es una vela, es una mecha sola, entonces ahí tiene mucho dinero. Y también entonces era una zona de oferta para comprar y una zona de demanda para vender en una temporalidad de 15. O sea, esto es un macro temporal de 15 minutos. Acá tengo un alto y acá tengo un bajo. Entonces yo tenía que operar ligero. Por ende, le voy a mostrar las operaciones. Del 24, la compra, operación en compra, que esta fue una venta, sí, acá está. Todas estas fueron las operaciones. Y esta es la que va en venta, en compra. Ahora sí, listo. Así quedaron las operaciones scalper. Así es una operación scalper. ¿Por qué es una operación scalper? Porque simplemente se opera de una forma muy rápida. Si puede ver, este no rompe este, por lo cual voy alcista todavía, pero
puedo vender hasta la zona de oferta en 5 minutos, en 5 y 1 minuto como tal. Si voy a 1 minuto, esta operación todavía no la ha tocado. ¿Por qué no seguí operando de allá? ¿Por qué no hay más operaciones? Pues porque si había acabado mi horario de operativa. Si vemos, porque solamente esta llega hasta acá, esta operación llega hasta acá. Porque acá hay un order block más imbalance con unas mechas que tienen, digamos, liquidez en la zona como tal, una liquidez previa a eliminar. Entonces esas mechas contienen imbalance, contienen todas mis confirmaciones. Esta operación se dio, es una operación 1.40, claro que se dio. ¿Y dónde y cuál fue la zona que refiné? Si la muestro. Esto fue en 1 minuto y la zona refinada son estas velas de acá. Son ese conjunto de velas que hay ahí. Me dicen a mí que son un conjunto de velas, patrones de velas o sublipson, que es una zona de ventas al pi. ¿Con cuántos pips? Con 5 pips. ¿Con cuántos pips acá? Con 5 pips. Fue toda esta zona. ¿Por qué esta zona? Por esto. Esto es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda va a influir mucho en claramente las zonas que nosotros vayamos a coger como tal, lo que vayamos a operar. Esto. Y ese es el precio actual hasta el momento. Eso sería como operar la microestructura, la estructura interna como tal del mercado, y cómo operar la estructura macro, simplemente guiándonos de las temporalidades y los puntos de oferta y demanda.